algunas herramientas para estudiar macromoléculas, entonces entre ellos también está la microscopía. Algunos conceptos pues, generales o básicos de la historia, como pues finalmente, que se acuerdan por aquí, en el caso de el experimento, o lo que llamaba la atención de que los cortes de Korchok se veían así como si fueran celdillas, de ahí viene el nombre entonces de células, de Cook. Entonces, bueno, y algunos en el agua, algunos entonces protozoarios identificados. Obviamente la idea, ¿no? Sencilla de repente, pues que obviamente si no tenemos forma de verlos, pues finalmente parecería como que no había ahí nada, ¿no? ¿Todo por qué? Pues por el tamaño de la célula, que si vemos entonces en dónde queda la escala, pues finalmente está muy por debajo de repente de lo que sería la vista sin ningún lente. Y las células están por acá, por este rango, entonces pues no alcanzamos a distinguirlas, y el rango del microscopio electrónico, que es lo que vamos a ver, y el del microscopio de luz. Entonces serían como conceptos fundamentales, pues qué es magnificación y qué es resolución. Entonces sí, el microscopio, el lente, lo que nos permite entonces es un aumento, pero no solamente lo importante es el aumento, sino también la resolución. No la quiero ver más grande, sino también alcanzar a distinguir dos puntos cercanos como dos puntos. Bueno, y entonces ¿de qué depende? Pues de la longitud de onda de la luz y del lente. Entonces no se trata nada más de que pongamos lentes más potentes, sino que el microscopio de luz, por ejemplo, como tal, pues tiene su límite en la longitud de onda que se utiliza para iluminar el objeto. Entonces no nada más es que yo ponga un lente más potente, sino también requiero entonces una longitud de onda más corta, si lo que pretendo es tener un poder de resolución, o sea, distinguir dos objetos como separados a una distancia menor. Entonces el principio sería que yo tengo que condensar esa luz, la fuente de luz cualquiera que ésta sea, condensarla sobre el objeto de estudio, mi espécimen, y después con el objetivo o los lentes posteriores, el arreglo de lentes, pues poder a fin de cuentas visualizarlo. Entonces, bueno, dice que son pequeñas y complejas las células, difíciles de observar su estructura, el funcionamiento. Vamos a ver algunas técnicas que finalmente permite, aunque yo no sé como tal en la preparación, muchas de ellas las células ya están muertas, entonces están fijas. Una enzima, por ejemplo, la función como tal, pues no, pero puedo yo identificar a fin de cuentas esos compartimientos, estructuras o proteínas específicas. Entonces por eso me permite más que simplemente observarlas, una interpretación un poquito más compleja. Bueno, entonces una célula, como decíamos, en la escala aquella mide más o menos 19 a 20 micrómetros de diámetro. Requiero al menos entonces los microscopios ópticos para poder observarlas. Si yo lo veo sin ninguna tinción, pues la célula es translúcida, es incolora, aparte de que la intensidad de la luz que yo requiero para observarla hace que básicamente sea translúcida, ¿sí? Entonces yo requiero de tinciones específicas para poder visualizar organelos o moléculas en especial, que también ahorita los abordamos. Entonces por eso decimos colorantes, fluorocromos, por ejemplo, estamos hablando de fluorescencia o diferentes tipos de vamos a ver. Entonces, para no perdernos, ojalá que lo vayamos recordando. Entonces vamos a ver los ópticos, electrónicos. Dentro del óptico está campo claro, fluorescencia, campo oscuro, contraste de fases y microscopía conjugal. Y los electrónicos, el de transmisión y el de barrido. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos. Entonces el microscopio óptico, como decíamos, pues básicamente tiene por aquí mi condensador, mi fuente de luz, mi arreglo de lentes, que lo normal pues son como los que están por aquí en los laboratorios. Entonces tengo mi objetivo, varía si tengo a partir de 4, a partir de 5 o a partir de 10, el de 20,
40, por ahí hay algunos a veces de 10 y 100x. 100x, ¿por qué yo requiero, cuando decimos 100x, incluso hay algunos que tienen 60x? ¿Por qué decimos que necesito yo ponerlo sobre cubriendo un aceite de inmersión cuando el aumento ya es mayor, tal vez de 60 incluso? Ya son lentes de inmersión. ¿Por qué se les ocurre? Porque aumenta la resolución y el aumento. ¿Más de perdón? La inversión mejora en la resolución y aumenta más por la refracción. Ajá. ¿Por la qué, perdón? Ajá. Cuando ustedes pasan de un medio, en este caso la célula, es un medio acuoso, y pasan al otro medio que es el aire, y luego después al lente que no es aire. Entonces, a la hora de pasar entre esas fases, la luz exactamente cambia su ángulo. Entonces yo, cuando estoy hablando de un aumento muy grande, ese cambio pequeño me distorsiona la imagen por completo. Entonces yo lo que hago es pongo el lente en el aceite, lo que permite entonces estar directamente en la preparación y nunca pasa al aire. Por lo tanto, entonces lo mantengo en un medio que evita esa refracción, ese cambio, y me permite entonces que yo la imagen no la vea distorsionada. Ajá, porque ya estoy demasiado el aumento, y cualquier cambio entonces ya no me permite. El aire puede impactar la luz. Sí, es lo que pasa en el ojo. En la acomodación que tenemos en el ojo viene la luz, de la luz viene del aire y pasa al ambiente acuoso dentro del ojo. Entonces, que básicamente lo que tenemos que hacer es acomodar ese ángulo de la luz para poder enfocar la imagen. Y básicamente entonces eso es lo que hacemos en el ojo. Pero por eso es que entonces cuando ustedes, el ojo tiene esa acomodación, cuando se meten entonces en el agua, ¿qué pasa? Que la capa de agua queda directamente sobre la superficie del ojo, y entonces ¿qué pasa? Pues no vemos igual, porque estamos acostumbrados para acomodar, pero de aire al ambiente acuoso. Tú te pones los gogles, entonces mantienes el aire dentro y ya ves bien, o el visor, después. Bueno, entonces tenemos aquí la longitud de onda, el espectro. Entonces estamos aquí alrededor un poquito entre el 1 y 100 nanómetros, un micrómetro o 10 nanómetros. Entonces yo requiero la preparación que se hace, fijarla. Esto entonces básicamente lo que me hace es inmovilizar los componentes, porque entonces yo necesito que se mantengan en un lugar para poder observarlos. Esto obviamente es bueno, pero el inconveniente que es que yo no puedo observar células vivas. Pero bueno, las fijo con formaldehído, glutaraldehído, las pongo en un soporte de inclusión si quiero, por ejemplo, pueden ser ceras, y luego puedo hacer cortes con un microtomo para que sean cortes finos, si es que se requiere, y tener de hecho preparaciones básicamente almacenadas. Ya todos los componentes y las estructuras se mantienen. La tinción pueden ser diferentes componentes de la célula, dependiendo a fin de cuentas qué colorante, no solamente qué colorante use, sino si por ejemplo quiero ver alguna proteína en especial, pues la puedo tener acoplada a un anticuerpo para ella, y pues finalmente poder empezar a verla en especial, ¿no? Entonces eso es lo que yo vería en el caso del microscopio óptico, que es siempre células sanguíneas. Entonces yo veo por ejemplo eritrocitos, los polimorfonucleares, que se llaman así de hecho por la forma que tienen en su núcleo. Entonces, bueno, eso sería lo que yo veo en microscopía óptica, que normalmente se le dice como microscopía de campo claro. Tenemos la de fluorescencia, que aquí me permite entonces, seguimos en las ópticas, me permite ver específicamente una proteína o alguna molécula, alguna estructura, si esta proteína está en alguna estructura en particular, para poderla localizar de alguna forma dentro de la célula. Entonces yo puedo, a fin de cuentas, utilizar la fluorescencia. Y la fluorescencia, pues entonces, ¿qué utilizo? Fluorocromos que absorben, dice, la luz en una determinada longitud de onda y la emiten en otra, que es más larga. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la microscopía de fluorescencia, ustedes pueden localizar
hagan de cuenta que es como si vieran ¿se han fijado en la televisión cuando ven que hay en los estadios partidos X? Y entonces, ¿qué pasa? Que hacen la toma aérea y ven en la noche como si fuera el estadio y se ve iluminado así la fuente de luz. Pero si ustedes hacen el intento de ver así hacia adentro a las personas, pues no las van a distinguir, simplemente ven así como si fuera un foco gigante, ¿no? Entonces la fluorescencia es eso, o sea, yo puedo imaginar que esas moléculas, imaginemos que fueran las personas, esas moléculas, que están entonces emitiendo luz, pero no es que yo las pueda ver como tal en mi individual, yo lo que veo simplemente es la señal que emite. ¿Por qué? Porque tengo, vamos a pensar, un anticuerpo acoplado a ese fluorocromo. Entonces por el anticuerpo va y reconoce a ese antígeno, o sea, esa proteína, y fluorece, pero yo no puedo distinguirla como tal. Entonces la fluorescencia tiene sus limitantes, sí me permite ubicar dentro de algunos compartimentos celulares, ver si está presente o no esa molécula, pero no quiere decir que yo la vea. Por ejemplo, si florece en la membrana, yo no puedo saber, está dentro de la membrana esa proteína, está de un lado de la membrana, está del otro lado, solamente sé que está en la membrana, cerca de membrana, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, con esa anotación sí permite ubicar moléculas específicamente, pero hasta cierto punto, porque finalmente la fluorescencia como tal no la ubico concretamente en un solo punto. Entonces, ¿de qué consiste el arreglo de lentes? Yo tengo mi fuente de luz. En lo normal mis fluorocromos van a, decíamos, emitir a una longitud de onda diferente de la que absorbieron. Entonces yo en los diferentes fluorocromos, como por ejemplo aquí que viene esta, que es la fluoresceína y la rodamina, pues finalmente a la hora de ser diferente longitud de onda que representa, pues color. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo mi fuente de luz, tengo unos filtros para permitir el que pase solamente en la longitud de onda. ¿Cuál? Pues la que me interesa en base al fluorocromo que estoy utilizando, a la cual se excita. Entonces, de esa manera, este lente, que es un lente dicroico, lo que permite es, porque dicroico me refleja las longitudes de onda una X y permite el paso de otras. Y decíamos que la longitud de onda del fluorocromo es diferente la que absorbe que la que emite. Entonces, por eso es que este lente permite eso. O sea, finalmente refleja una, se excita el fluorocromo aquí en mi muestra y a la hora de que la emite, pues permite el paso de luz ahora hacia mi objetivo. Y de esa manera la puedo ver. Obviamente, si yo estoy utilizando otro fluorocromo diferente, pues requiero excitar con una luz diferente de esa longitud de onda. Si no, pues no voy a ver nada. Bueno, entonces tiñe en verde, tiñe en rojo. Entonces no es que digas, bueno, tiñe o florece verde y rojo sí, pero finalmente esta molécula no reconoce ninguna en especial. Yo requiero acoplar esta molécula a algo que sea lo que reconoce, y entonces dependiendo qué sea eso, que es lo que estoy reconociendo, pues será el color en el cual a fin de cuentas yo vea que florece, ¿no? Acuérdense de que todas sus electrónicas, apagarlas de favor. Entonces les pido de favor no solamente que las pongan en silencio, sino que aparte no estén viendo y consultando. Entonces, bueno, la fluoresceína y decimos la rodamina roja. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una tinción y viene acá que dice que son los microtúbulos, fluoresceína. ¿Y por qué los voy a ver entonces verdes? Bueno, aquí no se ven tan verdes, ¿verdad? Pero básicamente, sí, pero pues básicamente es lo que veo yo ahí, ya simplemente no está color, pero sería la tinción, ¿no? Entonces, ¿por qué lo voy a ver verde? Pues porque tengo entonces el anticuerpo que reconoce los microtúbulos acoplados a la fluoresceína, y la fluoresceína es verde, no que los microtúbulos sean verdes. Pues si yo lo hubiera acoplado esto a rodamina, pues entonces los microtúbulos serían rojos, ¿no? Bueno, la actina, ese sí lo tengo entonces ahora acoplado a rodamina, y entonces vemos, por ejemplo, como el arreglo de la fluorescencia pues es diferente. ¿Por qué? Porque finalmente los microtúbulos o los filamentos de actina pues tienen un arreglo diferente dentro de la célula. Y la misma célula yo la veo así, pero si lo que estoy haciendo a fin de cuentas ahora es una tinción del ácido nucleico. Esto lo normal, aunque aquí creo que no viene,
es DAPI, que es a fin de cuentas otro fluorocromo que se intercala en ácidos nucleicos, y ácidos nucleicos yo los encuentro principalmente ¿dónde? En el núcleo. Entonces por eso es que yo puedo evidenciar la presencia de los núcleos celulares. Esto puede ser igual una contratinción que se le conoce. Entonces finalmente ¿qué es? Es la misma preparación, o sea, yo pongo la misma preparación aquí, enfoco, lo veo, no muevo nada, vamos. El microscopio de fluorescencia lo puedo tener sin la iluminación de la lámpara fluorescente, entonces básicamente sería como un microscopio de campo claro. Entonces yo a fin de cuentas veo que ahí están mis células y después enciendo la lámpara, como tiene una tinción fluorescente, pues si obviamente mi preparación no tiene una tinción fluorescente, pues enciendo la lámpara, pues no veo nada, ¿verdad? Pero se supone que tiene una tinción fluorescente, tengo fluorocromos ahí, ¿y qué pasaría? Que yo simplemente digo, ok, voy a excitar, tengo la fuente de luz, tengo el filtro, voy a excitar con la longitud de la fluoresceína, del verde, y capto algo. Y en base a lo que veo, ya sé que si mi tinción implicaba que el anticuerpo para microtúbulos era con fluoresceína, pues entonces estaría viendo microtúbulos. Luego le cambio el filtro, no muevo nada, nada más cambio el filtro, cambio la longitud de onda con la cual estoy excitando, y voy a ver ahora a fin de cuentas el espectro de la rodamina, y veo exactamente lo mismo. Por lo tanto, entonces, yo puedo, obviamente, hacer esto una colocalización, o sea, ¿qué es lo que representa? Que yo si junto esto con esto y con esto, lo que me da es la estructura a diferentes colores de las diferentes cosas que hay dentro de la célula. Entonces yo obviamente colocalizaría dentro de ella, pues aquí tengo mi ácido nucleico, y está obviamente dentro de una estructura X celular, y está obviamente los haces de tubulina, ¿sí? Entonces básicamente me permite, pero lo tengo que hacer en esa misma preparación sin mover nada más cambiando los filtros. Bueno, pues eso está bien, pero las células acá pues están muertas, o sea, yo a fin de cuentas ya las observé y hasta ahí llegué. Pero si yo quiero observar células vivas, ¿por qué? Porque finalmente yo requiero tener un cultivo, llamémosle celular, quiero observarlas para ver algún parámetro, pero volverlas a meter a la incubadora para que continúen su división. Entonces, en ese caso, pues yo requiero otro tipo de microscopía que me permita hacer eso. Entonces, tengo para ello la de contraste de fases. Esta microscopía entonces me permite ver células vivas. Dice, la fase de la onda luminosa varía en relación al índice de refracción de la célula, y cuando pasa a través de zonas que son diferentes de gruesas estructuras dentro de la célula, pues entonces se retrasa, y finalmente ese retraso es el que yo capto de la luz y me permite a fin de cuentas formar la imagen. Ajá. Entonces lo vería yo de esta manera, y obviamente ¿por qué? Lo veo así como que tienen un halo de luz, porque finalmente pues los bordes están más delgado, y se desvía la luz, ¿no? Entonces no que sea mejor, sino simplemente esas diferencias no solamente en el grosor, sino en la densidad de esos componentes dentro de la célula me permite tener la imagen. Ajá. Pero estas son células entonces vivas como tal, y esas células yo las tengo básicamente en mi caja de cultivo, las estoy observando y las puedo volver a meter otra vez, siguen vivas, no tengo que hacer ninguna tinción como tal. ¿Qué son las células HeLa? ¿Qué, perdón? ¿Qué son las células HeLa? Las células HeLa, estas son células, es una línea celular de HeLa, que es el nombre. Es una paciente que murió de cáncer hace X número de años, que básicamente se tiene en sus células como un modelo de celular neoplásico. Ajá. Entonces es de HPV. Ajá. Entonces estas células HeLa son HPV positivas, entonces me sirven para pues, estudiar ahora pacientes con HPV y ver algunos cambios en un modelo celular, una línea que es inmortal básicamente. Ajá. Bueno, entonces tengo el microscopio de campo oscuro ahora, y ¿qué es lo que pasa acá? Que la célula dispersa o refleja pues la luz. Entonces los rayos luminosos, dice el sistema de iluminación, vienen
aquí es como veíamos en lo anterior, vienen de la parte de abajo y atraviesan la muestra. En este caso más bien vienen de un lado y obviamente en donde no hay células, pues el rayo de luz atraviesa y solamente donde está la preparación la muestra la célula, entonces ahí es donde se refleja y entonces lo vemos así. Yo tengo células, ilumino en vez de por debajo, como era el otro caso, la fuente de luz está acá por un lado, entonces la luz obviamente viene aquí y si no hay nada, pues se pasa, y si hay una célula, pues entonces la luz va hacia el objetivo. ¿Sí? Bueno, entonces por eso me permite verlas así. Entonces yo veo, por eso es campo oscuro, todo está oscuro y mi espécimen o mi muestra está iluminado. Ajá. Bueno, igual ahora entonces ya también ya las vi fijas, ya las vi vivas, pero finalmente en un solo plano. Entonces también tengo microscopía que me permite hacer desdibujar estructuras de manera tridimensional. Ajá. Entonces para esto necesito como hacer cortes que serían tridimensionales, como si ustedes fueran observando a diferentes planos y luego armaran la imagen. Ajá. Entonces eso pues sería la microscopía, puede ser de barrido, con focal entonces de barrido. Utilizan, dice, métodos electrónicos de imagen para que se vaya enfocando en diferentes planos. Ajá. A partir de una serie de secciones ópticas obtenidas a partir de diferentes profundidades. Y entonces, pues este es el equipo, ya suena un poquito más complejo que lo que sería la sola parte del microscopio, la sola parte óptica. Sí tiene una parte óptica, pero tiene también un sistema de software que es el que me permite al final monitorear o ver la imagen como tal, ¿no? Entonces, yo lo tengo que sería de barrido con focal de fluorescencia. Entonces, ¿qué pasa? Este sería mi microscopio de fluorescencia como sería en el otro caso. Solamente con mi fuente de luz, mi espécimen marcado con el fluorocromo X para diferentes longitudes de onda, eso todo sigue siendo lo mismo. Nada más la diferencia es que si se fijan, yo voy a poner entonces que la luz tiene que llegar enfocada a este punto, que es el único que va a permitir que el detector capte. ¿Y qué va a pasar con toda la luz que sea por fuera de este punto? Pues va a quedar aquí retenida. Cuando yo vaya cambiando la distancia que tiene mi muestra del detector, ¿qué es lo que va pasando? O sea, este ángulo me va a permitir ir viendo a diferentes profundidades de la muestra. ¿Por qué? Porque la luz que va a ir captando el detector va a ser la que viene de diferentes partes de la muestra a diferente profundidad. Por decir, acá en este caso pasó, pero si hiciéramos una imagen, bueno, viéramos imaginariamente qué pasaría. Esta línea viene hacia acá, esta línea viene hacia acá, y el punto que se encuentran, que emite ambas, sería como por acá. Obviamente es más profundo que en el caso de lo que sería por fuera. Entonces por eso es que me permite a mí ir viendo a diferentes profundidades que sería básicamente, se lo pueden imaginar como de micrómetros. O sea, una célula la atraviesan alrededor de más o menos unos 20 y algo, 30 micrómetros. Entonces por eso si ustedes hacen secciones, están viendo una capa celular y toman para ver una capa de células 30 cortes de 1 micrómetro, ¿qué verían? La célula completa, como se ve a diferentes profundidades, y obviamente entonces la fluorescencia a diferentes profundidades. ¿Y por qué me interesa ver? Porque en el otro caso yo tenía solamente que la fluorescencia, pero la fluorescencia que yo alcanzara a ver iluminaba por acá abajo, por acá por un lado, pero finalmente ¿qué pasaba? Que toda la luz era, para mi imagen, era de la que toda la célula como tal emitiera. En este caso no, en este caso va a ser solamente como si fuera un corte. ¿O qué sería la otra manera de hacerlo? Tienen la preparación, la ponen dentro de parafina y hacen cortes y los van a ver de uno por uno, pero en este caso sin tener que hacer esa preparación solito en el microscopio yo puedo ir viendo esos cortes. Entonces,
¿Qué me permite hacer? Por ejemplo, como en este caso, que eso es uno de los que venía por ahí en el experimento ese que vimos, ¿se acuerdan del artículo? Esa era precisamente microscopía confocal. No lo tocamos en su momento, pero es microscopía confocal. Entonces, ¿qué permitía? Ir viendo a diferentes planos de lo que era en ese caso la cavidad abdominal del mosquito, en el caso, si recuerdan la imagen del estudio. Entonces, a la hora de que yo veía acá, ¿qué es lo que yo estaba viendo? Bueno, pues la parte de la membrana basal, traqueola, la parte externa entonces del intestino, y cuando yo veía más profundo, pues entonces veía esto, que es la capa de células y el lumen del intestino, y si me iba aquí a esta parte sobre la monocapa o la célula de la capa de células, que veía cada una de estas células. No sé si se acuerdan que en ese caso del estudio, lo pueden revisar, había una contratinción en rojo que era el núcleo. Entonces tenía en verde, cuando se hacía la tinción decíamos era el anticuerpo antirreceptor, y el anticuerpo antirreceptor estaba acoplado a fluoresceína. Entonces por eso florecía verde cuando veíamos cómo estaba la distribución de la proteína receptora. Pero también decíamos, ahora vamos a ver al virus, cómo está distribuido el virus en el intestino, y ahí qué pasaba, la fluoresceína estaba acoplado más bien al anticuerpo específico para la proteína E del virus. Entonces ahora la misma fluorescencia verde me evidenciaba no la proteína receptora, sino la presencia del virus. Entonces básicamente es eso. Y lo veías entonces como a diferentes niveles, eso era microscopía confocal. Bueno. Doctor. Sí. ¿Usted sacó esa micrografía? Esa es la casi. No están cosas en el artículo porque pues esto ya era como cosa extra cultural. Ajá. Sí. Entonces, bueno. Entonces, tenemos que microscopio electrónico ahora. Dice resuelve estructura fina de la célula, la longitud de onda entonces del electrón. Decíamos, ¿cuál es el límite para la resolución? ¿De qué depende? Del arreglo de lentes y de la longitud de onda que estoy utilizando. Entonces, en este caso, si yo la luz tiene una longitud de onda que es menor, pues obviamente la menor, ¿cuál sería? Pues la del electrón. Entonces esto me permite pues mayor resolución. Ahora puedo llegar hasta resoluciones más o menos de 0.1 nanómetros o 1 angstrom, aunque finalmente la longitud es de 0.004 nanómetros, pero en realidad estamos alrededor de 1 angstrom. ¿Sí? Entonces, entre más corta sea la longitud de onda, mejor es la resolución. Ajá, sí, porque es como si se imaginaran que ustedes tuvieran, hagan de cuenta que tuvieran 1 metro así de madera, que tuvieran 1 metro, y entonces de repente vas con 1 metro, vas de cuenta que quieren tomar medidas porque van a hacerse, no sé, acá en X una piedra, llamémoslo que para un ¿cómo se llama? Para un anillo, y tú traes 1 metrote. Y dices, a ver, déjame medir de qué tamaño va a ser la piedrita que requiere tu anillo. Y dices, pues sí, pues, pero no puedes traerte algo más de la escala que quieres medir, porque aquí me vas a decir, es 1 pedazo de metro, pero ¿cuánto? O sea, no, mejor tráete algo que venga en milímetros para poderlo medir, porque de esa manera me dices, punto, ¿qué tantos milímetros? Entonces, en este caso tú quieres observar una célula que tiene este tamaño y la longitud de onda de tu luz es demasiado grande, estás en una escala que no vas a poder ver. Entonces tiene que ser en base a eso. Entonces, ahora con la microscopía electrónica, pues yo puedo tener más resolución, puedo ver entonces pues más cosas dentro de la célula. Tenemos entonces el de electrónico de transmisión. La fuente sigue siendo básicamente lo mismo, una fuente de iluminación, pero ahora vas a emitir electrones. Tienen que ir en el vacío, una columna o un tubo de vacío. ¿Por qué? Porque si no los electrones pues no se desplazan las moléculas del aire, entonces lo que harían es interferir con ellas. Yo tengo entonces bobinas magnéticas, dice que enfocan el haz de electrones. O sea, ¿por qué? Porque yo ahora, ¿cómo lo voy a fin de cuentas a dirigir? Con imanes o magnetismo, desvío el haz de electrones. Ajá. Bueno, entonces yo tengo que ver, para poder distinguir en la célula
la diferencia con un material que dice electrodenso, que esto normalmente son moléculas de átomos pesados de metales, porque finalmente, ¿qué pasa? Que los electrones no logran pasar a través de esos átomos. Estos átomos son unos átomos así gigantes, metálicos, son átomos gigantes, veanos en su tabla periódica donde están localizados, entonces son grandes, entonces el electrón a la hora de que choca con ellos hasta ahí llegó. Ajá. Y de esa manera entonces la distribución de esos metales dentro de la célula me permite a mí desdibujar las estructuras. Doctor, ¿y puede ser cualquier metal? En realidad normalmente son partículas de oro, pues en teoría sí metal, pero normalmente son partículas de oro coloidal. Ajá. Entonces, bueno, yo requiero fijar la célula. Para este tipo de preparaciones sí no es de que yo pueda hacer una microscopía electrónica en un cultivo celular vivo y luego volverlo a poner, o sea, obviamente ya no. Entonces la fijo, ya obviamente están muertas, deshidrato la muestra, lo puedo poner en una resina, que es como si sería la cera en el caso de la microscopía óptica o de campo claro. Hago cortes con el microtomo y los metales pesados, osmio, uranio, plomo también, ¿sale? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo veo a fin de cuentas aquí las estructuras en la célula. Yo lo que veo entonces ahora es precisamente, porque se supone que ustedes ponen del otro lado una placa de radiográfica. Entonces básicamente es como si fuera, en el caso fueran rayos X, que es lo que pasa, lo que logró pasar y quema la placa, y lo que se queda detenido entonces me da campo de imágenes claras. Entonces básicamente es lo mismo, ¿sí? Nada más que ahora son los electrones. Entonces esa forma me permite ver a mí la célula, estructuras, y de esa manera entonces, pues en base a qué, a la distribución que tienen esos iones metálicos. Doctor, Sí. ¿qué partes, es que me confundí, qué partes son las que se queman en la placa? Bueno, que las que se marcan en la placa, las que Ajá. atraviesan o las que no atraviesan. Las que atraviesan son las que se queman, sí, y las que no, esas no. Pero cuando se quema, ¿cómo queda negro? Bueno, Cuando se quema queda negro, ajá, sí, como el centro. ajá. Claro. Como un bombón. Entonces, ahora vemos que microscopía electrónica de barrido. Esto sería, si yo quiero hacer la imagen como si fuera en el caso de confocal, pero nada más que la diferencia es aquí la superficie de la tinción. Entonces yo esos iones metálicos lo que voy a hacer es los voy a poner en la superficie de la muestra, y entonces lo que me va a permitir es tener una imagen que sería de lo que veo yo sobre la preparación de la muestra. Obviamente, si yo quisiera ver esto en una microscopía de fluorescencia, pues no lo voy a poder ver, porque obviamente yo solamente voy a ver la luz como tal, no veo a fin de cuentas tan a detalle. Entonces, yo aquí la única cosa es que necesito solamente tener que se mantengan los átomos pesados sobre la superficie para que precisamente me den esta imagen de profundidad, ¿sí? Bueno, entonces... Sí. No entendí por qué, o sea, digo que los dos tenían que ver los metálicos. Nada más que aquí... Porque aquí digo que o sea, que no están así de ahí. Ajá, porque tú lo que quieres ver es emitidos a partir de la superficie de la muestra. Bueno, entonces aquí sería un poquito como resumen. Tengo entonces el microscopio de luz, ajá. Tengo el microscopio electrónico de transmisión y el de barrido, ajá, que sería entonces la diferencia. Yo aquí, por ejemplo, lo que voy a estar viendo es directamente la muestra, y yo en este caso, por ejemplo, pues lo que requiero ya son procesadores pues, de imágenes, detectores, o sea, yo no voy a ver el rayo de electrones directamente sobre el ojo, pues, ¿no? Bueno, dice inmunofluorescencia e inmunohistoquímica. Si quieren, yo creo que aquí le dejamos para no dejar incompleto el tema No sé si tengan dudas o comentarios, preguntas. Para mañana nos vamos a ver en dónde entonces. En medicina. A la hora de clase. A la hora de clase, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. Sí,